el proveedor de las finanzas de esta iglesia, Señor. No faltará para la renta, Señor. No faltará para los biles, Señor. No faltará ningún bien a tus siervos, Padre mío, que te han creído, Señor. Padre, no serán avergonzados, amado Dios. Bendice a Pastor Gastón. Bendice a Pastora Elizabeth. Bendice a tus siervos, Padre, que van a diezmar y ofrendar. En el nombre de Jesús, Padre, derrama bendición. Abre las ventanas de los cielos, Padre Santo. Abre las ventanas de los cielos, amado Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios eterno. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias, Cristo. Gracias, amado Rey. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanitas, ya les había comentado que este retiro es tenemos un retiro, ¿verdad? De damas, el 30, 31 de julio y 1 de agosto. Aparte ese día, hermanita hermosa, hermana, sierva de Dios, aparte el día 30, 31 de julio y 1 de agosto, para ir a buscar la presencia del Señor a Rancho Ibarra. Vamos a estar ahí. Vamos a salir aquí el viernes en la noche y regresamos domingo en la mañana. Están invitadas cada una de ustedes. Hermana Daisy tiene más información sobre el pago de esos días. Es muy poquito para la bendición grande que vamos a recibir. Porque yo ya fui y recibí una gran bendición. Así es que vale la pena, hermanas, te animo a que busques de Dios más. Necesitamos buscar al Señor. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Vamos a darle el tiempo al siervo que trae la palabra del Señor. Póngase de pie, hermano, hermana, en reverencia a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Subímelo al volumen, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? No todos. ¿Cuántos están contentos? Fue de verdad, porque si vas a entrar a la casa de Dios, dice que entremos con acción de ¿qué? Alegres. Y Dios bendice al dador alegre. Vamos a hablar acerca de un tema esta noche, acerca de los pensamientos. Todo el problema que tenemos nosotros en la mente. Y Jesús habló acerca de eso. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. Si se van a mover los niños, que se muevan, porque no quiero ya gente moviéndose de un lado para otro lado. Apague su teléfono. Hay que tener mucha reverencia y educación cuando entremos en la casa de Dios. Subime un poquito más el volumen acá. Yo no grito, hermano, estoy un poquito mal de la garganta. Mateo capítulo 9. Verso 1 al 8, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los pensamientos y cuáles son los problemas que tenemos hoy en este día acerca de los pensamientos. El Señor me dio esta palabra para el pueblo. Hoy estamos siendo muy atacados en la mente y ese es el campo de batalla que tenemos todos los cristianos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer desde el 1 hasta el 8, ¿ok? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. El verso 4, quiero que lo ponga atención. Y conociendo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús conoce los pensamientos?
De ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad ¿a quién? A los hombres. El verso que quiero tomar aquí es el 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros ¿qué? Corazones? Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Pues levanta tu mano derecha ahí. Tienes que ubicarte cuando vienes a la iglesia. ¿Dónde estás? Vamos a orar. Quiero, por favor, les pedir un favor. Vamos a empezar a predicar. Si estás enfermo, está bien que vayas al baño, pero si estás sano, quédate ahí, ¿ok? Aprende a escuchar la palabra de Dios. Igual le digo a los jóvenes, a todos, a cada uno de ustedes. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Ok, levanta tu mano, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por los niños que este lunes van a salir de campaña en ayuno y oración. Bendice a cada familia que está acá. Gracias por tu presencia, porque donde 2 o 3 están, tu presencia se mueve en cada uno de nosotros. Te damos gracias de allá por tu palabra. Tu palabra es bendecida. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Mañana los líderes vamos a tener a las 7 de la mañana un estudio, lo tenemos 2 veces al mes. Así que mañana todos los líderes que están acá y los que no están acá les avisan, ¿ok? Hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos. Uno de los expertos en terapia cognitiva fue el doctor David Burns, un reconocido psiquiatra y autor de bestseller. En su libro Sintiéndose Bien, el doctor Burns ha realizado más de 30,000 secciones de terapia cognitiva y ve los siguientes principios como vitales para las personas, para que las personas obtengan el control de sus creencias tóxicas y patrones de pensamientos negativos. Hay un libro que yo tengo que se llama Las emociones que matan y destruyen. Y esos doctores han sacado que el problema más grande está en la forma de pensar. Nuestros pensamientos crean nuestro estado de ánimo y eso viene a través de la emoción. A veces tú te programas desde tu casa venir enfermo y te vas enfermo. Te programas desde tu casa venir, no adorar a Dios ni abrir la boca y no abres la boca. Entonces tenemos un problema y Jesús habló acerca de los pensamientos y se refirió acerca del corazón. Los médicos han encontrado que hay una conexión de arterias con los pensamientos, con el cerebro. Por esa razón es que nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestros pensamientos a través de la presencia de Dios. La cognición en realidad hace referencias a creencias, percepciones y actitudes mentales, al modo de que interpretamos los eventos. Estos pensamientos pueden crear emociones de ira, hostilidad, depresión, tristeza, ansiedad, miedo, vergüenza y culpa. Todo viene del pensamiento.
Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, tú vas a vivir el Evangelio conforme a lo que piensas. Y el Señor dijo que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son infinitos. Dios conoce, incluso antes de haber concebido tu padre y tu madre, ya te conoció Dios. Él conoce los pensamientos del hombre. Por eso es que cuando Jesús hacía una sanidad, ellos cavilaban dentro de sí. Ellos no hablaban ni una palabra, pero Dios conocía los pensamientos. Dios sabe los pensamientos que tú tienes ahorita. Vamos a ver al nivel médico y vamos a ver al nivel de la palabra cómo nosotros podemos sanar nuestros pensamientos. Cuando la persona se siente deprimida, por ejemplo, hoy que ha habido tanta depresión, la gente anda deprimida. Sus pensamientos están dominados por la negatividad. No le cree a Dios. Los pensamientos negativos vinculados a un torbellino de emociones, por lo general, contienen importantes distorsiones. Esas distorsiones pueden llamarse también patrones de pensamiento irracional, tergiversado y irrealista. Hay personas que se imaginan. Todo eso viene a causa de ¿qué? Del ser humano. El ser humano ha salido con defectos. En Jeremías capítulo 17, verso 9 dice que el corazón del hombre, o sea, el pensamiento del hombre es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dijo el Señor. No es ese aparatito que tenemos aquí, es el alma de la persona que está enferma. Y yo lo conozco, dijo el Señor. Ahora el doctor Vaughan ha identificado 10 tipos de creencias negativas que existen en el ser humano. Esto incluyendo en los cristianos. Cuando no hay un encuentro con Dios, cuando no hay como le dijera, un compromiso de verdad con Dios, vas a vivir así, con pensamientos negativos. Y Dios no te va a aceptar eso. El Señor dijo, todo pensamiento cautivo, somételo bajo la obediencia de mis pies. Pablo dice que todo pensamiento cautivo tenemos que someterlo a la obediencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cambia, nos transforma, nos corrige, nos instruye, y toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Nosotros estamos acostumbrados a emocionarnos, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Dios te puede ministrar de 1000 maneras, pero no hay un cambio, porque tu pensamiento no está en Dios. Va a pedir a los niños que se sienten, o si van a ir allá con mi esposa, que se vayan. Vamos a ver 10 tipos de creencias. Por ejemplo, los pensamientos de todo o nada. La persona que piensa de esta manera ve solo todo en términos de blanco y negro. No hay tiempo, lugares grises en su vida. No hace una definición. Los perfeccionistas verán su trabajo como algo perfecto o como algo sin valor. La persona saludable, por ejemplo, la que tiene buenos pensamientos, ve espectros, variaciones, especiaciones en casi todas las áreas de su vida. Son las personas que aceptan lo blanco, lo negro y lo gris. Pero hay personas que tienen 2 definiciones, bien la blanca o bien la negra. Quieren ser perfeccionistas en todo lo que hacen, cuando en realidad el hombre tiene defectos. Y a veces no vemos las áreas de nuestros defectos. Segundo, sobregeneralizan la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas a partir de muy poca evidencia. Por ejemplo, el hombre cuando es rechazado por una mujer a quien ha invitado a salir, llega a la conclusión de que todas las mujeres le van a rechazar.
y que jamás logrará una cita. El pensamiento saludable saca conclusiones únicamente después de tomar en cuenta abundantes evidencias. Hay mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, porque un hombre lo engañó. Hay hombres que dicen que todas las mujeres son iguales porque fueron engañados por una mujer. Hay gente que cree que la policía, todos los policías son corruptos, no son todos los policías corruptos. Hay gente que dice que los pastores, toda la mayoría de los pastores son ladrones. Dios hace acepción de personas. Son personas que tienen ese problema. Tercero, filtro mental negativo. Esta persona filtrará toda información positiva o buena, no quiere oír elogios ni palabras de afirmación o apreciación, solamente oye las críticas. Gente que le gusta escuchar críticas. Ahora la persona sana oye tanto lo bueno como lo malo. Tenemos que ser personas equilibradas y el Espíritu nos enseña a ser personas equilibradas. Hay gente que te va a elogiar y hay gente que te va a criticar. Hay gente que te va a decir qué bonito enseña, qué bonito predica, y yo te voy a decir qué feo predica, ya no vuelvo más a esta iglesia. Yo no me dejo llevar por ninguno de ustedes. Tenemos que tener nuestra propia personalidad. Hay gente que vive conforme la gente le dice lo que tiene que ser. Vives de los demás, te alimentas de lo que te dicen las demás. Por eso hay gente que le gusta que todo lo halaguen. Y si no lo halagan, se derrumba su castillo. Descalificar lo positivo. La persona oye elogio, pero no lo toma en cuenta. Para dar Ok, esto hemos visto. El 5. Conclusiones apresuradas. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado conclusiones apresuradas? ¿Y te ha ido mal? Por ejemplo, los muchachos ven una muchacha y esta va a ser mi esposa y Dios dice no va a ser tu esposa y va a ser mi esposa y se casan y viven una vida de Caín. Hay mujeres que viven una vida desdichada, hermanos, porque eligieron más, o hombres. Esta persona cree que sabe todo el tiempo, con un 100% de exactitud. Son los que saben todo, los sabelotodos. Los que los demás piensan de ella. La persona saludable no cree poder leer las mentes de los demás. Escúcheme, el único que puede escudriñar tu corazón, lo que piensas ahorita, es Dios. Así es el ser humano. Y Jesús conocía los pensamientos de las personas. Por eso que cuando tú entras a la iglesia, ¿con qué actitud entras tú? ¿Crítica? Por eso que no recibes. A veces hay que obligarte para que alabes a Dios y eso está mal. Porque no estás conectado con Dios. Hay gente que vive de la crítica de las personas. ¿Ah? O hay gente que dice, aquella hermana me ha mirado feo. Y quizás la hermana es visca. A mí me ocurrió una vez, estaba orando en el altar, allá en la Riverton, y un hermano se me acercó y me dice, pastor, mire, necesitamos fósforos, tengo que conseguir para encender la comida abajo. Está bien, anda. Y un hermano vino de allá, sentado, ahí estaba, como ustedes, así, sentaditos. No sé qué estaba pensando, o el diablo le estaba metiendo en la cabeza. Me vino y me dijo, ¿usted qué le dijo a él de mí? El espíritu, es que ese espíritu de sospecha está tremendo, hermano. Yo tengo cuidado con el espíritu de sospecha. El espíritu ahorita me ha dicho lo que le estaba diciendo. Yo le dije, te reprendo, diablo, y anda sentado. En la iglesia llega todo tipo de personas. Nosotros como predicadores tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. ¿Te gusta el mensaje? ¿No te gusta el mensaje? Es problema tuyo. Cada persona piensa de diferente manera. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor.
El 6, magnificación, predecir catástrofes, minimización. Esa persona exagera la importancia de eventos, encuentros aislados, puede magnificar sus propias emociones, errores o imperfecciones, minimizará, sin embargo, los éxitos que haya tenido. La persona con pensamientos saludables maximiza los puntos buenos y minimiza los errores, perdón. Es la persona que no hace de una gota un escándalo. ¿No ha visto gente? Gente que yo no puedo dar ni consejo porque si le doy un consejo lo escandaliza. Esa es la manera de pensar. Hay un proverbio que dice, tal como es el pensamiento del hombre, así es la persona. ¿Por qué cree que muchos no se mantienen en la iglesia? Y quieren buscar un pastor perfecto, una iglesia perfecta, donde le dejen hacer lo que quieran y mientras el pastor no le diga nada, van a hacer lo que quieran. Pero vos pones un stop, se acabó la unción, se acabó todo. Razonamiento emocional. Esta persona ve los resultados como consecuencias directas de sus emociones. Por ejemplo, se sentirá que no tiene esperanza de pasar un examen. Así que ni siquiera se presenta. La persona saludable separa los hechos presentes del futuro. Vive el presente. Hay personas, ore por mí, voy a dar un examen, pero parece que yo no lo voy a pasar, entonces ¿para qué voy a orar por ti? Primero tienes que prepararte, estar seguro que vas a dar ese examen y que lo vas a pasar. Hay personas así, o hay personas que dicen que me quiero casar con él. No es cristiano, pero yo voy a ayunar 40 días y si no te has convertido tú, ¿cómo lo vas a convertir a él? No te cases, te va a ir mal, mira, esto va a haber. Y se van y se casan porque agarran otra información por otro lado. Ellos ya saben, cuando una persona viene a pedir consejo así, yo ya me doy cuenta. ¿A cuántas les has dicho el consejo? A nadie, no, un momentito. Y ya saben la respuesta, ellos ya saben lo que van a hacer, ya saben que están metidos en el problema, pero quieren un consejo. Yo agarro la Biblia y le digo, mira lo que dice la palabra de Dios. No te voy a dar un consejo mío, porque no te va a servir. Declaraciones. Debería. Esta persona tiene un rígido conjunto de reglas. Solo es que se debe, se debería, no se debe, no se debería o lo que obligatoriamente hay que hacer. La persona saludable conoce y expresa el hecho de que hay muy pocas reglas infalibles en la vida. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Esto es como una introducción y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, ¿ok? Encasillar o descalificar. Esta persona posiblemente categorice, encasille a los demás a sí mismo como estúpido, idiota, imbécil, perdedor, tonto o cerdo. La persona saludable evita las etiquetas. Me gusta recordarles a las personas que Dios le dio a la humanidad la autoridad y responsabilidad de dar nombres a los animales, no a los seres humanos. El número 10, personalización. Esta persona se culpa a sí misma por eventos sobre los que no tiene control alguno o menos control del que supone. He conocido padres que se culpan a sí mismos porque sus hijos han probado las drogas, se llenan de culpa, autocondenan, cuando de hecho necesitan responsabilizar al adolescente por sus decisiones y conductas.
La persona saludable se niega a asumir responsabilidad o culpas por las decisiones que otros tomen libremente. Hay padres que hoy se lamentan porque su hijo está en drogas. Hay un libro que se llama ¿Por qué a los hijos de Dios les sucede lo que les sucede a los impíos? Y a los impíos les sucede lo que les sucede a los justos. Porque hay gente impía que tiene dinero, supuestamente tiene bendición, y hay justos que están pasando situaciones difíciles. Hay muchos, por ejemplo, doctrinas donde dicen que si tú llegas al Evangelio no te vas a enfermar nunca, nunca vas a pasar situaciones difíciles de escasez. Y hablan de prosperidad, de bendición, y el que esté enfermo y el que no tiene buen carro no es de Dios. Pablo fue un hombre de Dios. Pablo lo único que tenía en 2 de Timoteo capítulo 4 era un capot, una capa para cubrirse del frío. Y tenía unos pergaminos que le dijo a Timoteo que se lo traiga antes de que él pueda ser sacrificado. Ese tipo de doctrina se ha metido en la iglesia, que si no eres rico, si no tienes buen carro, no eres de Dios. Cuando vemos en la Biblia que la mayoría de los hombres fueron hombres que vivieron una vida de acuerdo a lo que Dios les daba. Pablo decía, yo sé vivir bien cuando tengo abundancia y cuando no tengo abundancia sigo siendo el mismo. Ese tipo de comportamiento, ese tipo de pensamientos quiere que el Señor tengamos. Ahora, muchos de nosotros necesitamos reflejar sobre diversas posiciones y opiniones y reexaminar sus creencias al respecto. Hay personas que guardan cosas pero negativas dentro de ellas. El alma está dividida por tres partes: emociones, está dividida por conciencia, inconsciencia y la subconsciencia. La subconsciencia es donde tú guardas toda tu vida pasada. Por eso el Señor, cuando hace una liberación, quiere sacar todo de adentro, todo lo que tú tienes. Y eso no te deja servir a Dios. Hay unas personas que guardan secretos dentro de sí mismos. La gran mayoría de los secretos son negativos. Algunos traumas impensables de la infancia, por ejemplo, como el incesto. ¿Qué es el incesto? Cuando han sido violados por sus abuelos, por sus parientes o por hermanos. El abuso sexual. Yo he hablado con gente que es homosexual. Cuando llegamos al fondo de su vida, ellos han sido abusados cuando eran pequeños. Fueron abusados y por esa razón. Pero eso no te da libertad para que tú actúes de una manera indiferente. Dios sana. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y qué aumentan al alma? Amargura. El odio, se mantienen calientes durante la década de erupcionando. Entonces, tienen que pedir dirección de Dios. Y tienen conductas de depresión y otras conductas negativas. Son personas que siempre están a la defensiva. Son personas que no puedes conversar con ellas. Yo hay personas que yo no converso con ellos porque se exaltan. Entonces, cuando esas personas se exaltan, tienen problemas de pensamientos que negativos. Yo no sé qué problema les pasó en la infancia. Y eso tiene que ser sanado. Primero tenemos que identificar las declaraciones que pronuncian, luego de monitorear el modo que se refieren a sí mismos. Hay personas que no se aman a sí mismos. No se escuchan a sí mismos. ¿Cuántos se han puesto al espejo y se han hablado a sí mismos?
Es una buena manera, hermanos, de conocerte tú, cómo eres. Porque el único que te conoce eres tú y el único que te conoce a ti es Dios. Primero tenemos que confesar ante Dios. Hay un Proverbios, no sé si 28:13 dice, que el que no confesara su pecado no hallará misericordia. Pero si lo confiesas y te apartas de eso, el Señor es misericordioso. Vas a prosperar en todas las áreas de tu vida. Hay personas que tienen problemas y piensan distorsionadamente. ¿Qué han hecho? Lo primero, han comprado mentiras. Lo que tienen que hacer primero es buscar a Dios y pedir al Señor que los libre de esa atadura. Que estas mentiras han creado en su alma y eso causa emociones tóxicas y pensamientos distorsionados que adoptan, eso adoptan ellos las personas. El alma es como un departamento. Un siervo dijo, hay personas que tienen agujeros en sus almas, en su alma, y necesitan ser rellenadas. Porque cuando hay pensamientos distorsionados es un problema, hermanos. Entonces podemos liberar aquí, te podemos dar un buen mensaje, lo agarras acá, pero no te entra nada acá. Ahora, la palabra de Dios es poderosa, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios porque por la palabra que les he hablado. Y vamos a entrar ahora en la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses. Está un poquito resfriado. Y a su nombre, ¿están acá o ya se fueron en su pensamiento a su casa? Porque hay unos que se van a su casa en sus pensamientos. Filipenses capítulo 4, ya lo han botado en mí. ¿Cuántos están contentos? Filipenses 4, verso 13. Mira lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han pronunciado esa palabra? Hasta lo dices con fuerza, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que ver el contexto de esa palabra. Pablo decía un poquito más arriba, en el verso 12, mira lo que Pablo decía. Sé vivir humildemente y tener en abundancia. Para que Pablo diga que todo lo podía en Cristo, primero tenía que aprender a madurar y a crecer. Hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando viene un problema, se están ahogando. Pablo decía, sé vivir humildemente y tener en abundancia y en todo, por todo estoy enseñado. Una de las cosas que Pablo aprendió para poder decir todo lo puedo en Cristo, había aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo tenía Pablo, pero mire lo que dice el verso 14, lee tu Biblia. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación.
En el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Para llegar a este punto, Pablo llegó a un punto donde dependía completamente de Dios. Cuando Dios te prueba, es donde tú, ¿qué pensamiento tienes tú? Dime pues. Mientras no toque tu ego, Dios, ahí está todo bien. Mientras no toque tu billetera, todo está bien. Mientras no te pase escasez, todo está bien. Ahí es donde tú realmente ves si eres cristiano o no eres cristiano. Hoy el cristiano se va por cualquier cosita de la iglesia. Y si uno le llama la atención, se exaltan, porque todavía están carnales, porque no han pasado ese proceso. Si Pablo estuviera en esos tiempos, hermano, a todos esos de la prosperidad, lo correrían, lo sacarían a piedradas de las iglesias. Esto va a transformar tu manera de pensar. Quiero que ponga atención. Esto va a transformar tu manera de ser cristiano, de pensar. Que todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Salmo 24:1 dice que de Dios es la tierra y su plenitud. Y todo el mundo, y Él lo fundó sobre los mares. Ahora todo le pertenece a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios sabe a quién va a probar. Segundo punto, mira lo que dice 2 de Corintios 2:14. Más dadas gracias a Dios, la cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren de victoria en victoria? 2. Amén. Gracias por los 2. ¿Los demás qué? ¿Quieren ser fracasados o qué? Dios tiene planes para bendecirnos. ¿Cuántos han sido probados? Díganme pues cuántos han sido probados. Este caminar en el Evangelio no es todo el tiempo vas a estar feliz. Todo el tiempo vas a tener en abundancia. No, Jesús dijo mismo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero yo he vencido al mundo. ¿Por qué el Señor les dijo a sus discípulos van a tener aflicción? Porque Dios va a permitir que pasen situaciones difíciles para probar tu corazón. En Hebreos dice que Dios al hijo, al hombre que toma como hijo, lo disciplina. Y si no pasa la disciplina, lo va a azotar. Y si no lo azota y no quiere el azote, lo va a tomar como un bastardo. Todos los que somos hijos de Dios vamos a ser probados en todas las áreas. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios no quiere que tú dependas de tus habilidades, de tu trabajo, sino que Dios quiere que tú dependas de Él. Porque de Él viene la fuerza, ¿cuántos lo creen? El salmista decía, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Y ese salmo David lo escribió en los momentos difíciles de persecución, en los momentos de escasez. Yo le dije al Señor, ¿por qué los siervos de Dios tienen que pasar escasez? ¿Por qué tienen que pasar enfermedades? Acuérdense que el Señor habló que nosotros tenemos que ser probados como el oro. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Hello. Para que cuando tengas, vengas a adorarle a Dios. Para que cuando no tengas, vengas a adorarle a Dios.
Para que cuando tengas le dances al Señor. Cuando no tengas le sigas danzando al Señor. Cuando estés enfermo le alabes al Señor. Estoy enfermo. A mí no me van a obligar. ¿Quién te va a obligar? Si el Espíritu Santo no te toca, ¿quién va a tocar? ¿Yo te voy a obligar? No. Esas son las personas que viven conforme a su manera de pensar. Tercero, Filipenses 4:19. Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dependen de Dios? Le voy a decir algo, hermanos, y con todo el dolor de mi corazón se lo voy a decir. La iglesia aquí en Estados Unidos es Mickey Mouse. Tú tienes comida, el gobierno te da dinero, si nace tu hijo, si sale enfermo te dan dinero hasta para que lo cuides. Por eso es que no hay fe. No tienes para la renta, te manda para la renta el gobierno. ¿O estoy equivocado? Las personas que están pasando hambre, que los botan de sus casas, que no pueden volver a sus casas, que están viviendo en medio de la selva, son personas que han aprendido a depender completamente de Dios. El día de mañana no saben si van a vivir. Nosotros no tenemos esa fe. Decimos que tenemos fe. En Lucas 3:14, Jesús dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro ¿qué? Salario. ¿Cuántos están contentos con lo que Dios le da? De verdad, pues, ¿cuántos están contentos? ¿Ah? Cuando tú dependes de Dios, Dios no te va a hacer faltar nada. Dios te va a dar todo. Mi hermana dijo, en los momentos difíciles el Señor ha provisto para nosotros. Él es nuestro pastor. ¿Están acá, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Y se los aseguro esto, las iglesias que están en los, ¿cómo se llama? En los ranchitos. ¿Cómo le dicen en El Salvador? A ver, algunos salvadores que ya se han vuelto americanos que no quieren ni comer comida salvadoreña, a ver. ¿Cómo se llaman, pues? Las aldeas. Allá de donde viniste, pues, de ahí de donde viniste. ¿Te acuerdas? Esa gente es admirable. Me conté de un predicador que fue a predicar allá, que se fue con traje y todo. Y cuando llegó a la iglesita pequeñita, llena de barro, llovía más adentro que afuera. Y los hermanos con su plastiquito, sus pantaloncitos remangados, con sus chanclitas en sus manos, adorando a Dios en lenguas. Y lloraban y las lágrimas se juntaban con el agua que caía. Y él dijo, ¿qué voy a predicar aquí, Señor? Allá en Estados Unidos se les pone aire que no hay aire. Hace frío, no vienes. Hace calor, no vienes. Viene tu compadre, te vas con tu padre a la playa a pasear a todo el mundo, ni no lo traes ni siquiera a la iglesia. Una vergüenza, hermano. Ahora el Señor dice, está contento. Ahora Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, si Dios te da, gloria a Dios, tienes que compartir y bendecir la obra de Dios. Tienes que aprender a diezmar. Ya me voy a meter en un problema aquí. Mira lo que dice Primera de Pedro 4, 12 al 13. Y a su nombre, hermanos. ¿Dios es bueno, sí o no?
Ahora Pedro habla de la prueba. En el verso 4, capítulo 4, versos 12 al 13, de segunda o primera de Pedro, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Qué palabra más tremenda está, ¿eh? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran, ¿qué? Gran alegría. Ahora, ¿quién puede gozarse en la prueba? Santiago dice que tenemos que tener una madurez. Porque en el tiempo de Santiago, en el tiempo de la iglesia primitiva, habían hebreos que eran perseguidos, marginados, les cerraban las puertas en los trabajos. Yo he conocido casos en México donde a los campesinos que se convertían al cristianismo les quitaban sus tierras, a sus hijos los sacaban de la escuela, los amenazaban con muerte, incluso a uno de ellos le quemaron la chocita donde estaba. Y él se puso a orar y dijo: Señor, tú creaste el fuego, así como los 3 siervos que estuvieron en el tiempo de Nabucodonosor no se quemaron, así que Señor, tuyo es el fuego. Y al día siguiente, hermano, salió él. Esa noche salió él porque quería ver qué pasaba y le metieron un tiro aquí y la bala se quedó aquí en la cabeza. Y él mostraba la bala ahí, como una prueba del poder de Dios. Se volvió a entrar a la casita y dijeron: vamos a pedirle al Señor que nos va, porque ellos echaron gasolina alrededor de la chocita, que eran unos 15 cristianitos ahí, humildes, orando, bendiciendo. Aquí no, aquí te queman con fósforo y ya no vienes a la iglesia. Cuando él salió al día siguiente, habían muertos por todos lados, se habían confundido y se mataron entre ellos. Y Dios no permitió que el fuego entrara al lugar adentro. ¿Lo creen? Algunos dicen: lo escucho pero no lo creo. Están peor que Tomás. Por eso Pedro decía: oye, no se asombren por la prueba de fuego que ha de venir. En Canadá ahorita han prohibido el evangelio. Están cerrando todas las iglesias, están quemando iglesias. Y sabes, Dios va a permitir todo eso para ver si eres o no eres cristiano. Ahí vamos a ver cuántos se quedan. Bueno, la paja es la que va a salir corriendo primero. 5. Proverbios capítulo 3, verso 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. ¿Sabes qué es fiarse de Jehová? Confiar en Él. En este virus que ha venido, muchos me han dicho: ¿ha abierto ya la iglesia? Yo nunca he cerrado la iglesia. Algunos paracaidistas se fueron, regresaron para ver si todavía estaba la iglesia. Nosotros aquí seguimos echándole fuego ahí. ¿Por medio de qué? Del teléfono. ¿Por qué razón voy a cerrar la iglesia? ¿Por qué razón voy a cerrar? Pedro le dijo a los fariseos: es menester obedecer a Dios antes que a vosotros. ¿Ah? Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, 13. 13 al 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era un hombre que no retrocedía. Él decía: lo que era, lo dejo atrás. Hoy sigo otro sendero donde el Señor me está mostrando.
olvidarnos ciertamente lo que queda atrás. Cuando Dios te llama a una visión, te olvidas hasta de la familia. ¿Cuántos estarían dispuestos a olvidarse de su familia? Ninguno de ustedes, ¿no es? Porque no están preparados. Pero cuando Dios te llama, ahí no hay papá, no hay mamá, no hay bienes, todo uno deja por Cristo Jesús. Pedro le dijo a Jesús, mira Señor, nosotros dejamos a la mujer, dejamos a la suegra, dejamos todo. ¿Qué vamos a adquirir de ti? Jesús le dijo, 100 veces más vas a tener y la finalidad, la vida eterna. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a servir al Señor? Si este tipo de predicación no le gusta a nadie. ¿Sabe qué predicación le gusta al pueblo? Eres un campeón. Ve una casa en ti. Con piscina, mire, con 5 dormitorios. Un carro último modelo a la puerta. Y la gente se emociona. Y a veces puro mentira. No os engañéis. Gálatas 3, capítulo 6, 7. Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, corrupción. El que siembra para el espíritu, vida ¿qué? Y paz. ¿Cuántos quieren tener vida y paz? ¿Cuántos quieren tener vida y paz? ¿Cuántos tienen esa paz de Cristo? ¿Ah? Salmo 103, verso 2 al 4. El salmista decía, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Porque el salmista obligaba a su alma a alabar a Dios. Escúchenme, hermanos, porque el alma le gusta la comodidad. Cuando una persona no tenía a Cristo, vivía bajo la dirección del alma, de las emociones. Vivía fuera de la justicia de Dios. Ya cuando llegamos a conocer a Dios, entonces el alma se tiene que sujetar al espíritu. Hello. Y el salmista escribió este salmo en los momentos difíciles de persecución. ¿Por qué el alma? Jesús habló de un rico que tenía todo. Dijo a su alma, alma mía, gózate, alégrate, tienes muchos bienes. Y él dijo, los graneros que tengo los voy a emplear. Y el Señor le dijo, esta noche vienen por ti y todo lo que has acumulado, ¿dónde va a ir? Supe de unas personas que se fueron a mi país, ganaron buen dinero, trabajaban como 3 trabajos, creo que dormían. Se fueron a Bolivia y dijeron vamos a hacer todo esto y de repente les agarró el coronavirus allá. Quiero que puedan pensar, todo lo que ellos juntaron no lo aprovecharon ninguno de los dos. ¿Sabe quién aprovechó? Los sobrinos. Tenemos que aprender a vivir. El alma se alimenta con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay muchos que se preparan en su futuro para pasarla bien. Está bien, pero no se preparan para irse con el Señor. ¿Tú sabes el día de mañana si vas a vivir? ¿Quién sabe el día de mañana si va a vivir? ¿Te estás preparando para irte con el Señor? Porque aquí lo vas a dejar todo, hermanos. Nada nos vamos a llevar, ¿sí o no? Ahora Pablo dice en Gálatas capítulo 6, 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos, sino que desmayamos.
Aló. En la obra de Dios, les voy a decir esto, tiene que aprender a sembrar, 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 sembrar. Y cuando tú empiezas a sembrar, vas a empezar a cosechar. Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestra manera de pensar? Hay unos libros que son promesas. Yo a las personas que están pasando situaciones difíciles les regalaba esos libros. Les regalaba a la esposa de mi cuñado, le regalé ella un libro, le dije, léelo todos los días, porque tú tienes dinero, tienes tu doctorado, pero eso en cualquier momento se va a acabar. Lo que te va a ir con el Señor es lo que tienes adentro, y tienes que prepararte para irte con el Señor. Ese es el tiempo que tenemos que prepararnos para irnos con el Señor. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Gracias por los dos. Los demás, si no lo hacen, es problema de ellos. Todos tenemos algún grado de pensamiento distorsionado, todos. La clave para tener una mente renovada, para desarrollar una mente que realmente piense como Jesús, es enfrentar continuamente el pensamiento distorsionado con la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué es la verdad? Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Con esa incógnita se quedó Pilato. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros los pensamientos distorsionados con la verdad? Tenemos que buscar un desarrollo de capacidad para identificar el falso pensamiento, reconocer qué tipo de distorsión está tomando lugar en nuestras vidas. Tenemos que renovarnos, cambiar nuestro pensamiento por la verdad saludable de Dios. La mayoría de la gente, si yo les pregunto, ¿estás libre? Me van a decir sí. Pero ¿por qué no te gozas? Anoche subimos a la montaña, subimos unas gradas, yo casi no estoy acostumbrado de tanto tiempo, y me vino un ataque del enemigo, pero el Señor me liberó. Y Dios se glorificó. Ahora, si tú te glorificas en la montaña, ¿cómo no te vas a glorificar aquí? ¿Qué pasa? ¿Tienes pensamientos raros o quieres ir a la montaña siempre a glorificarte? Si el Señor está en todos lados, ¿cuántos lo creen? Yo me doy cuenta que cuando llega la gente, aquí qué emoción, vamos a recibir la gloria de Dios. Y en la iglesia, ¿por qué no lo hacemos? Porque tienes un pensamiento distorsionado. Lo primero que llega, si te fijas en la hermana que te cae mal, o la otra hermanita, te digas cómo está vestida la hermana, si tiene buena ropa, no tiene buena ropa. ¿Y sabes qué? Pierdes el vínculo con Dios. Porque hay cosas en tu vida que todavía no las has entregado a Dios. Hay personas que tienen patrones de pensamientos disfuncional y ellos tienen ataques de depresión. ¿Cómo está, hermano? Con depresión. Ansiedad, enojo, pena, vergüenza. ¿Qué van a decir la gente si me pongo a danzar? ¿A ti qué te importa? Celos. Y tienen emociones tóxicas. ¿Y cómo tenemos que ser libres? Reemplazar la palabra de Dios por esos pensamientos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del conocimiento de la palabra. Si vamos a San Juan capítulo 8, y a su nombre, hermano, está muy callado. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios le está hablando?
8, mira lo que les dijo el Señor. En el verso 31 dice, dijo entonces Jesús ¿a quién? A los judíos, los que habían creído. ¿Cuántos han creído en Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Dios? El verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero a veces, como nos sentimos, le alabamos a Dios. Si nos programamos de la casa a venir a no alabar a Dios, no alabas a Dios. Y te vas de la iglesia y dices esa predicación que mala, que fea. El feo eres tú, no es la predicación. La palabra es clara, ¿sí o no? Y mira el pensamiento que tenían los religiosos. En el 33 le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Escúchenme, ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya estaban directamente al cielo. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo de que sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cuántos pueden decir libres? Ellos tenían un paradigma. Tenían las leyes, pusieron no sé cuántos preceptos, desviaron la ley y ellos no tenían la revelación de Dios. Tenían el logos, la palabra, pero no tenían la revelación de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo es el que te hace libre. Y cuando tú tienes la presencia de Dios, aunque estés enfermo, vas a alabar a Dios con más ganas. ¿Está acá? Y el Señor quiere ese tipo de pensamiento. No que vengas con un pensamiento distorsionado aquí y quieras que Dios haga un milagro para poder hacer el milagro en ti. Dios no va a trabajar en tu vida si tú no le das la oportunidad. Terminamos con esto. Romanos capítulo 12, puedes abrir tu Biblia, ¿ok? A mí me gusta que abran sus Biblias, que no me estén mirando. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren comprobar la buena voluntad de Dios en su vida? Es que la iglesia es para aprender, hermanos, ¿sí o no? Mire, Romanos capítulo 12, 2. No os te conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, ¿qué? Y perfecta. Uno de los problemas que tiene la iglesia hoy, más que todo la iglesia general, no solamente acá, es que el diablo les ha puesto desánimo para que puedan leer la palabra. Tú puedes ver tu teléfono todo el día, pero la palabra no la lees. Y el Señor dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas parece que dan testimonio. Y encontraréis la vida, ¿qué? Tú cuando empiezas a buscar la palabra de Dios, te vas a ir limpiando todos los días. Y cuando vengas a la iglesia, vas a venir con deseos de alabar a Dios. Vas a entrar con acción de ¿qué? Solamente a darle gracias a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. Tú le das gracias a Dios, danzas para el Señor, le alabas al Señor, no te interesa que te miren, que te critiquen.
entonces Dios va a empezar a trabajar en tu vida y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? ¿Ah? Ahora, una de las partes de la experiencia de la renovación espiritual de su mente es elegir conscientemente que cambiará. Lo que deja entrar en ella. Por eso cambiará sus patrones de pensamientos. Quiero que pongan atención en esto. Jesús dijo, no todo lo que entra come o contamina, sino que todo lo que sale de adentro del corazón. Cuando la palabra entra en tu corazón, empiezas a ser renovado. Pero cuando entran chismes, pleitos, contiendas y todas esas basuras, contaminan tu vaso y no te dejan ser libres. Vienen siervos, te pueden ministrar, puedes saltar, brincar, hablar lenguas y sin embargo al día siguiente estás igual. ¿Por qué razón es eso? Porque nosotros no preservamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos una experiencia de renovación espiritual, va a cambiar el patrón de pensamiento que tenemos nosotros. Ya no vas a venir a criticar a la iglesia. Vas a venir a adorar a Dios. Vas a tener el gozo de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, ha perdido el gozo de Dios? De repente los vemos apagados. Y ya les siente aburrido al servicio de Dios. Les siente aburrido a la palabra de Dios. Ahora la Biblia es clara. Nos dice lo siguiente sobre los que elegimos para nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, 8. Pablo decía, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que pensad. Si nosotros no meditamos en la palabra, nuestros pensamientos van a ser de puros problemas. Tenemos que elegir qué es lo que vamos a pensar. Tenemos que elegir enfocarnos en emociones positivas. Tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar la palabra. Mira, hermano, los judíos, aunque los critiques, ellos tienen el Pentateuco y andan así. Ellos de memoria se saben los 5 libros del Pentateuco. ¿Por qué cree que ellos durante años han sido marginados de su tierra y no han perdido la identidad? ¿Y sabe qué están haciendo los judíos hoy? Las personas que llegan de donde sean, que han sido judíos, quieren radicar en Israel, los meten a la universidad para que aprendan hebreo. Porque según ellos dicen que cuando venga Cristo a restaurar el reino, ¿cuántos creen que Cristo va a venir a restaurar el reino? El idioma que se va a hablar en Israel va a ser el hebreo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mantenernos firmes? Primero, tienes que cuidar tus pensamientos porque se convertirán en palabras. La palabra de Dios dice que la palabra de vida está en nuestra lengua y la palabra de muerte. Tenemos que cuidar nuestras palabras porque se convertirán en acciones. El Señor dijo, por los frutos, ¿qué? Si cuidas tus acciones, porque se convertirán en hábitos. Hay gente que tiene hábito de llegar siempre tarde, hermano. A una hermana le dije, el día que se muera va a llegar tarde a su entierro. Esos malos hábitos nos perjudican a nosotros de que Dios nos mantenga de gloria en gloria.
O hay algunos que tienen mal hábito, no les gusta diezmar. O hay algunos que diezman solamente lo que quieren. Son malos hábitos. Y le mienten a Dios. Cuida tus hábitos porque formarán tu carácter. Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuida tu carácter porque se convertirá en tu destino. O sea, acá que silencio, hermano. Aquí vuela una mosca y se siente. ¿Cuántos quieren cambiar? No, de verdad, pues. Tienes que dejar los malos hábitos, pues. Porque tú mismo te estás mintiendo. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. ¿Quieres andar en la gloria de Dios? Tienes que aprender cuando llegues a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? Esto no es un club social. Este es un lugar donde venimos a adorar a Dios. Hello. ¿Quieres hacerlo? Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Es problema tuyo. Esto es para el que quiera hacerlo. Y Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Si no lo crees, estás peor todavía. En Apocalipsis 21 hay una lista. Y ahí están los primeros, los cobardes y los incrédulos. 21:8 de Apocalipsis. ¿Cuántos quieren renovar su manera de pensar? Cambia tus hábitos. Ponle en primer lugar a Dios. Y lo que tú siembres, tus hijos, tus nietos van a cosechar. ¿Quieren eso o no? Gracias, hermanos. Pónganse de pie, los que han creído. Los que no han creído, pues no, siéntense ahí. Pónganse de pie, los que han creído. Vamos a darle gracias a Dios. Mañana los líderes tenemos clases. Mi hermano Jason tenemos a las 7 clases, ¿ok? Nos agarremos las manos ahí.